Les saluda la pastora Jenori Bolanos desde nuestra iglesia Restaurados por la Gracia de Dios en Cristo, localizada en la 1332 de North Avenue en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Si al final del mensaje deseas esta predicación o alguna otra, nos puedes llamar al 203-216-3801 y te lo enviaremos de gratis a cualquier parte del mundo. La idea del cristiano y la idea de nosotros como iglesia, siendo parte del funcionamiento del cuerpo de Cristo, es regalar la bendición que el Señor nos ha permitido. Por gracia hemos sido salvos, no por obras, y por gracia queremos que tú recibas el mensaje del Señor. Y le he puesto el mensaje de hoy, las herramientas en la fe, no las herramientas de la fe, porque son dos cosas muy distintas, sino en la fe. La fe no es algo que se pueda vender ni comprar. La fe no se reproduce por obras de los hombres. La fe no es algo que tú puedas adquirir porque alguien te ama. La fe es Cristo. La fe es la esencia de la salvación que Cristo vino a dejar en la cruz del Calvario. Se derramó en la sangre de aquel cordero puesto en la cruz. Se derramó en un precio pago que fue por mi pecado. Y ahí entonces desciende la fe para nosotros. Por eso, si entendemos cuando venimos a Cristo, se nos ha preparado un camino en la fe, es porque Cristo ya nos ha prometido que Él nos tiene un sendero preparado a todos aquellos que han permitido que Él entre a las vidas, nos limpie con su sangre y seamos guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces el ser humano, de acuerdo al caminar de la existencia, se olvida de la esencia del propósito. Pero cuando venimos a darnos cuenta que entramos a los caminos del Señor, adquirimos. Pero también tenemos que saber qué son las herramientas de la fe, para qué nos sirven, en qué momento debemos de utilizarlas y por qué, si vinimos a Cristo, se nos entrega una bolsa con las herramientas. Hay gente que malinterpreta la palabra, pero cuando el Espíritu Santo está ahí y tú se lo pides, Él te entrega a ti el mensaje que tú necesitas. Y en aquel mensaje que el Señor dejó en la cruz del Calvario, en aquella cruz, en aquella tumba vacía, se nos entrega a nosotros una nueva vida, establecida con un formato directamente de Dios, en la cual nosotros debemos de entrar en obediencia y en confianza, a entender que por la palabra de Dios, nosotros ahora estamos cumpliendo el propósito del Espíritu Santo, en el cambio, en el que restaura los corazones, en el que limpia, en que la sangre de Cristo ahora nos enseña que ante Dios somos limpios, que ya no somos pecadores. La gente cuando uno dice, yo no soy pecador, todos somos pecadores. Y hay gente que se abre la boca diciendo, es que todos somos pecadores. La Biblia decía que aquel que estaba en el mundo es pecador. Mas el que vino a Cristo ha sido ya justificado. Que aquel que estaba en el mundo era comparativo al trapo de inmundicia que usaban las mujeres en el tiempo de su periodo en el desierto. Recordemos que la costumbre de judías había una carpa roja y ahí entraban las mujeres a estar sus días de periodo, a que saliese de ella la sangre que no servía, en unas alfombras que se botaban. A esos trapos se le llaman trapos de inmundicia. Tenían niños y niñas y allá iban a dar todo el periodo de los 40 días o los 80 días. Ese es el trapo de inmundicia. Y da pena que hay pastores que predican del púlpito, hermano, somos como trapo de inmundicia. No, a mí no me tire eso. Si usted se siente, hágalo usted, pero yo no. Yo siento que ya la sangre me limpió hace muchos años y que ahora el Padre me mira a mí a través de su Hijo en mi vida. Él sabía que yo nunca podía ser justificada por sí misma. No importa la hora que yo haga. Yo puedo dejar de comer 40 días como muchos hacen. ¿Qué voy a hacer? ¿Perder peso? Hermano, ¿qué voy a hacer? Porque el físico no cambia el espíritu. Pero el espíritu, cuando conoce al Espíritu Santo, cambia el alma, el corazón, la mente, la forma de vida y cambia el cuerpo. Es de adentro para afuera.
Por eso que cuando venimos a Cristo encontramos el camino de la fe y Dios nos dejó las herramientas para que nosotros no buscásemos por cuenta propia. Observemos lo que escribió uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. El hombre justifica todo con obras de hombres. Pero observa lo que Jehová Dios le habló al tiempo de Israel antes. 500 años antes de que naciera aquella promesa. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. ¿No? Observe bien, mira bien, no dice por la fe. Porque por ahí hay muchos pastores, predicadores, evangelistas que viven de la fe suya. De la fe suya. De su bolsillo. De su fe. Pero aquí no me dice a mí esto. Aquí me está diciendo, observe bien la gramática, dice, mas el justo por su fe vivirá. Santo. No por la fe mía. María tiene que vivir por la fe de ella. Santo Dios. Yo vivo por la mía. Amén. Eso es lo que me está diciendo aquí. Así es. Pero cuando cambian la palabra, trastornan el pensamiento de los seres humanos. Equivocada. Conocer y entender para qué sirve la sangre derramada en el Calvario. Para aprender a utilizar su poder. La sangre limpia. Y repito, y hay personas que se atreven a decir, somos pecadores. Y entonces, ¿dónde está la función de la sangre? En su cuerpo, en su vida y en su alma y en su mente. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No dijimos que una vez vinimos a Cristo, que una vez la sangre me limpió. Entonces, si yo predico que estoy pecador, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Debemos de aprender cuál es el trabajo, el poder que tiene. Pablo nos aconseja en Romanos 3:25 y se dice, a quien Dios puso como propiciación por medio. Y ahora bien, observen esto, por medio de la fe en su sangre. Mira la gramática, no dice por la fe del otro, la fe en su sangre, o sea, en él mismo se entregó la fe hacia nosotros para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo era pecadora. Yo no conocía el mundo. Yo estoy en los caminos del Señor desde que tengo 6 años. Pero yo era pecadora. ¿Cómo así? Yo era pecadora. Porque el pecado es estar de espaldas a Dios. El pecado es no obedecer, es vivir en soberbia. La gente cataloga pecado las obras que se hacen en el pecado, resultado de lo que hay dentro. Pero si yo no hubiese venido a Cristo, estuviera en pecado. Pero hoy yo no puedo decir que estoy en pecado. No es que soy santa a la santidad del ojo del hombre. Dios me ve santa. No es que soy limpia porque el hombre me mira como una viga y Dios me ha mirado a través de la mirada perfecta de Jesucristo, con la lupa de Jesucristo. Por eso dice que Él pasó por alto mi pecado en su paciencia, y yo ahora tengo que aprender que si la sangre me limpió, ¿qué estoy hablando yo con el cuento de que soy pecadora? Tengo que buscar lo positivo. Era y Dios me ha limpiado. El Espíritu Santo me renueva. En Hechos 14, del 9 al 10 dice, oyó hablar a Pablo. Escucha bien lo importante que es cuando usted habla de su fe y usted no sabe quién escucha. Es triste decir que las personas son cristianas. Ay, hermana, es que mi situación, es que usted no entiende mi situación. Llevo años en una situación. ¿Qué está haciendo usted? ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está diciendo, tantos años en la iglesia y no se le arregla ese problema? Bueno, entonces, y yo, el mío no es tan grande para que yo vea, imagínense, 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Ya no lleva casi 50 años en la iglesia y todavía el problema no se ha solucionado. Oh, y entonces, ¿dónde está el poder? Por eso, cuando escucharon a Pablo, dice,
Alguien oyó a Pablo y dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. Mira lo importante que es cuando usted tiene poder. A mucha gente uno le cae mal, porque usted habla la verdad de frente con la mirada fija. Oh, qué soberbia. No, es la verdad. Dice que Pablo le miró a esa persona a los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. No era la fe de Pablo. Cuando Pablo mira al que estaba enfermo, le dio la fe al enfermo para que recibiera. Nosotros malinterpretamos la palabra. Oren por mí que estoy mal. Pero si mi corazón no tiene fe, la fe mía, mi depósito de fe, no es traspasable. Porque ya nuestros hijos estuvieran todos en la palabra del Señor. Todos estuviéramos, ¿verdad? La madre utiliza la fe más con los hijos. Y todos nuestros hijos estuvieran sentaditos en la iglesia con nosotros, ¿sí o no? Pero el asunto no funciona así. El asunto es que la fe es de aquel que necesita, que tiene que usarla para recibir lo que necesita. Cuando Pablo miró a esta persona a los ojos, se dio cuenta que tenía fe, que podía ser sano. No era por el poder de Pablo, por la fe que tenía. Dijo a gran voz, levántate derecho. Dio una orden Pablo. No se puso a preguntarle, ni a decirle, mira, voy a ayunar para ponerte las manos, ni te voy a poner aceite, no. Levántate. Ahí mismo. Levántate derecho. Sobre tus pies. Fíjate, Pablo no le dijo, déjame que yo te ayudo. Observa. No llamó a nadie, mira, levántelo. No. Le digo, tu fe tiene que levantarte, así que levántate. Y no te me vas a levantar de cuclillas. Levántate derecho. Porque Pablo sabía que aquella fe que él tenía en Dios le iba a sanar. Y él saltó. Él no se levantó, él pegó un brinco y caminó y anduvo. En el 16:5 de Hechos, y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Tú sabes por qué las iglesias de aquel tiempo eran aumentadas en fe? Porque la gente llegaba enferma y se sanaba, no por los pastores, los apóstoles, ni que los pusieran la mano, sino porque el que llegaba, Señor, aquí yo recibiré. Recibe. La Biblia me enseña por mi fe. Me enseña que el que toca, se le abre. Me enseña que el que pide, se le da. Me enseña el que clama, él responde. No me dice que yo tengo que responder, él responde por mi fe. Aprender su mensaje, porque el vivir en la fe, hacer nuestro diario vivir en la fe, es un mensaje que hay que entregarlo a otros. Es nuestra responsabilidad. Romanos 1:8, Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, mira cómo le dice, vuestra fe. Pero hoy en día muchos pastores, de que lo que yo les di, de que mi unción cayó, de que mis manos le dieron, de que mi saco dio mis... No, así no habla aquí. Aquí no habla así. Ahí dice, me alegro de saber que la fe de las iglesias va caminando por la fe de ustedes, a la iglesia se aumenta. Pablo nunca dijo por lo que yo hice. No. Me alegro, dice Pablo, porque dice, de vuestra fe se divulga por todo el mundo. No por lo que hacía Pablo. Pablo no hizo un libro de biografía. Yo hice, yo sané, yo llevé, yo traje. No. Pablo hizo cartas. Hizo libro de enseñanza. Pero no el yo, sino lo que Cristo había hecho en los sitios donde él iba, donde él llevaba el mensaje. Esto tiene que ser revelado porque no todo el mundo entiende la gracia. Y si no se revela el regalo de salvación en la esencia que Dios le entregó, es difícil entender los temas. En Romanos 1:17,
Pablo continúa hablando, le dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela, ¿cómo? Por la fe. Por la fe. Y para fe. Una, por la fe. ¿A quién se le revela? A aquellos que la escuchan, no el que la dice. Porque esa es otra, porque yo, no. El que escucha la palabra de Dios, la escucha con fe, el Espíritu Santo le va a revelar a aquel que la escucha con fe, para que su fe aumente. La fe del que está escuchando, no la mía. Para su fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora, en el libro de Habacuc, dice por su fe. Y aquí, ya avanzados los años, hicieron un cambio en la literatura y pusieron la fe, porque aquí se hace referencia al versículo de Habacuc. Mira la diferencia. Hay que tener cuidado, por eso es importantísima la gramática de nosotros al estudiar su palabra. Con el propósito de agradar a Dios siempre, no a los hombres. En Hebreos 11, del 2 al 8, donde está el fundamento de la fe en palabra, pero donde se escribe los hombres que vivieron el fundamento de la fe en biografía, dice lo siguiente: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ya se fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios le dijo a la tierra, sepárate las saladas y las dulces. Y hoy por hoy, aquellos que siguen lo que es la geografía y todos los descubrimientos del planeta, han descubierto que dentro del mar hay mares que no son salados. Increíble, pero cierto. Han descubierto que a miles de pies, allá yendo hacia el fondo del mar, encontraron otra montaña que es del tamaño del Gran Cañón en el mar. Y que allá abajo hay un lago hirviendo donde nadie puede entrar todavía porque se derriten los barcos, las maquinarias que meten. Y siguen descubriendo. Pero el Dios, cuando dio poder y le dijo a la tierra, está muy desordenada, organízate. Semillas de todo lo que el hombre va a ocupar, salgan frutos, salgan árboles y den fruto. Los animales. Lo único que Dios puso en su mano fue el hombre. Y el único que echó a perder todo fue el hombre. La creación responde por obediencia obligada, por el amor que Dios le tiene, porque le suple a ellos. El hombre no responde por soberbia y mala crianza, aun cuando el amor hacia el hombre fue más grande. Santo. Nos damos cuenta. Por eso saber que la palabra se nos tiene que revelar en la fe y en su gracia es lo más grande. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y quién le enseñó a Abel? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún por ella. Habla por ella. Como Pablo que dice, si yo vivo, sigo llevando palabra, y si muero, me voy con Dios. O sea, no importó cómo fue la situación de Abel, vivo, se habla de su fe, y muerto, se aumenta. Por la fe, ¿no? Fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Cristo no agradamos a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, hay mucha gente que se acerca, pero no le cree. ¿No le cree? ¿No le cree? ¿No le cree? Entonces, ¿de qué vale? Se acerca. Sí,
Sí, yo sé, fui que haga el evangelio, yo escuché, sí, yo he visto, sí, pero no le sirvo al Señor. Entonces no le creyó. Y dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted no le busca a Él y usted oye de Él, no funciona lo que usted oye de Él porque no le encuentra a Él. Que Él es el sustantivo, el verbo, el todo para nosotros. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque en el tiempo de Noé era una locura hablar de lluvia. Años pasaron donde Dios se encargaba de que por la noche hubiese un rocío sobre la grama y eso llenara las raíces y alimentara los árboles gigantescos y todo. Esa fue la voluntad de Dios. Pues de manera que los hombres, cuando Noé decía que viene lluvia, y este está loco, ¿cómo que viene lluvia? ¿De dónde saca eso si en nuestras generaciones no hay historia de agua que caiga del cielo? Pero como fue Dios el que se lo dijo, Noé hizo lo que Dios le dijo. Y le dijo, porque Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, y que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, cuando hemos estudiado la biografía de Noé, Noé creyó a Dios. Hizo lo que Dios le dijo y no hizo lo que no tenía que hacer. Observe, Noé no tenía que ir a buscar animales en ningún sitio. Dios se lo fue trayendo. Le dijo Dios a Noé, tú encárgate de lo que yo te estoy diciendo, de lo mío. Haz el arca, es todo. No te me vayas para ningún sitio. No te estoy mandando a ningún sitio. Yo no te mandaba a buscar pingüinos del sur ni del norte, no. Olvídate de eso. Y hay personas que son apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, cantantes y cuantas cosas y nunca están en la iglesia. Deja el arca. Dios le dijo a Noé, prepara el arca, yo te doy los materiales. No te preocupes ni siquiera en eso, Noé. Ni en eso, todo está ahí. Todo está ahí, no te preocupes por eso, Noé. Lo único que yo necesito que tú hagas, que te concentres, y aquí están las medidas. Tú no vas a perder el tiempo en mirar qué funciona. No, aquí están los materiales, las medidas y todo. Yo te lo doy. Hazlo. Y yo me encargo del resto. Y todos los animales vinieron. Llegaron. ¿Cómo lo hizo Dios que lo sacó del polo norte y del polo sur donde hay nieve para que vinieran al desierto? Ese no es mi problema. Lo sabré cuando llegue al cielo. Santo Dios. Y tampoco era el problema de Noé comenzar a preguntarle a Dios, pero ¿cómo tú vas a hacer para que los animales? Ese no era problema de Noé tampoco. Por fe Noé entendió el mensaje, se le fue revelado y lo entregó. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entendemos, hermano, que ninguno de estos personajes eran judíos, no eran hebreos, no tenían la ley de Moisés, eran gentiles y obedecieron. No tenían una iglesia, no tenían Biblias, no tenían el Espíritu Santo, pero había algo más importante. Cuando el espíritu del hombre escucha la voz de Dios, no hay quien pueda contender contra Dios. Cuando el espíritu del hombre obedece al Espíritu Santo, no hay pecado que pueda quedar oculto. Gloria a Dios. Cuando el espíritu del hombre necesita alimento y el Espíritu Santo se lo da, no hay hambre, no hay sed, porque conoce la justicia de Dios. Para nosotros poder conquistar todo lo que está en este mundo, es necesario que lo entendamos, lo recibamos y lo adoptemos para nosotros. Seguimos en Hebreos 11, 27 al 34 y continuamos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible, el pueblo de Israel guiado por Moisés. Por la fe celebró la Pascua
y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocara a los de ellos. Pero nosotros en la casa todo el tiempo, ay, que me duele aquí. Y los hijos, ay, mami. Ay, yo no sé qué hacer, tengo problemas. Y las nueras, si ya tiene problemas, ahora yo qué voy a hacer en la iglesia. A los compañeros de trabajo, ay, qué pereza, yo creo que yo no voy a ir a la iglesia porque estoy tan cansada. Ya está hablando de que no va a la iglesia hoy, pero dice que es cristiana. No nos estamos dando cuenta que estamos repartiendo vagancia y palabra negativa a todo el que nos escucha. No nos damos cuenta que cuando tú hablas positivo, hay alguien que te está escuchando, wow. Y yo sé que ella tiene muchos problemas. Óyame, y esa muchacha, y yo sé que ella sí está pasando por una, y mira cómo habla. Ella siempre habla, y mire, es que me da gusto hablar con ella, porque ella siempre está de buenas, aunque yo sé que tiene problemas. Santo Dios. Y le ayuda a uno, porque lo poquito que no tiene al lado de ella, como que se ve nada. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay de aquellos que intentan hacer lo mismo con la fe de Dios. Hay de aquellos que andan vendiendo la fe y la unción con el poder supuestamente que de Dios. Ay, porque los egipcios intentaron hacer lo mismo y se ahogaron. Porque no es lo mismo la obra porque la fe que uno tiene en Dios que la obra para buscar la fe del hombre sin Cristo. Se ahoga, se asfixia, se envejece y no lleva a ningún sitio. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, imagínense, la ramera no era hebrea, pero por la fe de haber salvado a los que entraron a espiar, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Yo hablaba con María y le decía, yo no sé de qué se jactan los judíos. Yo no entiendo de qué se jactan. Se jactan de una pureza y quieren meter las cosas de ellos, como la gran santidad, a los altares y a los púlpitos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no existe raza pura de los judíos. Si Rahab entró entre los judíos, y busque usted la geografía de Jesús para que la encuentre. Y ella no era hebrea. Le decía también, David. ¿Quién era la abuela de David? Una moabita. La que se casó con Boaz. Pero para ellos David es una cosa, pero la moabita no era hebrea. La sangre de Cristo es la pura, santa, que tiene el DNA de la salvación perfecto para todo aquel que le busca. Y cuando entendemos ese poder, vivimos su fe. Dice, por la fe. Más habla, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa misma fe es la que le dice a la iglesia hoy cuando Cristo nos dice, tu enemigo ya yo lo maté y lo tengo debajo de mis pies. No me hables del enemigo porque está muerto a efecto para los cristianos. Háblame de las maravillas que yo te he hecho a ti. Habla de lo positivo que mi sangre ha hecho y lo que yo dejé en la cruz del Calvario derramada. Háblame de aquella tumba vacía donde el poder era para ti. Háblame de eso. No me hables de lo que no sirve, porque la iglesia le dejo el poder que sirva de cabeza y no de pies.
Santo Dios. Y da tristeza que mucha iglesia anda hablando solo cosas negativas de demonios y de cosas que no se ven. Cuando Cristo dice, aquel verdadero cristiano entiende que lo tiene debajo de sus pies. No me pierdan el tiempo. Ya basta. Tomemos la acción de la fe y hablemos las cosas que Dios quiere que hablamos. Ya no más con las cosas negativas. Ya no más con que no puedo y la duda. Dice aquí que por todas estas personas, y dice, me faltaría mucho para escribir de tantas personas